Amado, el Señor les bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor sobre sus vidas, sobre la mía. Qué bueno saludarle nuevamente por este medio, sabiendo que el Señor es fiel, que es bueno y que para siempre es su misericordia. Reciban la paz del Señor sobre sus vidas, recordando que nuestro Señor es el príncipe de paz. Aleluya. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón con el propósito de arraigarnos más a esas raíces, a ese fundamento que es Cristo, comparativo como con el árbol, ¿verdad? Que el árbol lo miramos la parte externa, su apariencia, un árbol fuerte, un árbol alto, grande, lleno de frutos. ¡Wow! Cuando está lleno de frutos exquisitos, ¿verdad? Y vemos lo de la parte de arriba, pero para entender esas raíces están profundamente cimentadas al terreno, a la tierra, ¿verdad? Para absorber todos esos nutrientes que tiene la tierra. Y asimismo en nuestra vida espiritual. El Señor quiere que conozcamos más a Dios, al único Señor. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros conocemos quién es el Dios al que nosotros servimos, cuál es el Dios a quien nosotros amamos, porque Él nos amó primero, nuestras raíces, o sea, nuestro fundamento de que es Cristo, nos podemos mantener cimentados, arraigados, fundamentados en Él. Aleluya, en Él. Vendrán las tormentas, vendrán los problemas, vendrán las circunstancias, pero aquella vida que está sembrada en Él, cimentada en Él, arraigada a Él, soplarán los vientos de norte, sur, este y oeste, aleluya. Las ramas podrán desgarrarse, aleluya, y aún quedarse ese tronco, ese tallo gigantesco, un árbol así fuerte de ceiba, aleluya, con sus raíces así levantadas pero bien profundas, y tú mirarlo y decir, wow, ese árbol fue destrozado por la tormenta, pero al poco tiempo ese árbol empieza a reverdecer, empieza sus renuevos, empiezan sus ramas, aleluya, porque estaba fundamentado, cimentado en las rocas, en este caso en la tierra, esas raíces enterradas, enraizados, aleluya, a ese terreno. Pues así mismo nuestras vidas espiritual, enraizadas, cimentadas, agarradas, afirmadas en el Señor Jesucristo, como usted le quiera llamar, aleluya. Los árboles, me encanta mirar la naturaleza, los árboles, porque de una semillita, aleluya, o de una semilla, póngase una grandecita como la de mango o la de aguacate, ¿verdad? Que son un poquito más grandes, ¿verdad? Y ahí hay vida, ahí está el embrión, aleluya, en esa semilla. La siembra crece, germina, ¿verdad? Por decirlo así, van las diferentes etapas del desarrollo hasta llegar a dar fruto, años, vida, muchos años, esos árboles cimentados en Cristo. Pero eso no es lo que quiero hablar, ¿verdad? Es que me encanta el sembrar, el observar la naturaleza. Pero sí quiero hablar sobre conocer a Dios, para que esas raíces, esa vida, estemos cada día cimentados en Él, y cuando vengan las tormentas de la vida, que tú le quieras poner el nombre que sea, los obstáculos, y aunque te puedas remover todas tus ramas, ese fundamento que es Cristo, se mantenga firme, inconmovible como nuestro Dios, aleluya. Pero para eso hay que conocer, porque muchas veces hacemos invitaciones, yo soy una que las que predico es del llamamiento, de que venga el Señor, que el Señor siempre está con los brazos abiertos, que acudamos a Él, aleluya. Pero para tú permanecer, aleluya,
hay que conocerle, hay que conocerle. Y la palabra dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. La vida eterna comienza aquí en el planeta Tierra. Muchas veces la gente dice, no, la vida eterna es allá cuando me muera, que voy a estar en el reino de los cielos con el Señor. Sí, eso es parte, porque trasciende de este cuerpo mortal a un cuerpo celestial, un cuerpo transformado. Pero si te das cuenta, nosotros somos como la metamorfosis, ¿verdad? Siempre se compara mucho esto, la vida del cristiano, desde que es el huevito hasta que se convierte en la mariposa. Tiene sus nombres, ¿verdad?, en la ciencia. Pero no estamos hablando específicamente de los cambios, sino verlo en la transformación. Quiere decir que va a llegar un momento que nosotros vamos a salir de este cuerpo y vamos a estar con nuestro amado Señor. Pero mientras tanto, el Señor te salvó. ¿Y con qué propósito te salvó? Aleluya, para que le conozca, para que le adore, para que estés cimentado, para que estés en una relación, en una vivencia con aquel que te salvó. Aleluya. Y la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Aleluya. El único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero. Por aquí hay muchos dioses, el mundo tiene muchos dioses. Dioses puede ser el dinero, puede ser los familiares, puede ser la tecnología, puede ser el narcisismo. Yo misma soy mi propio Dios, ¿verdad? Pero también hay otros dioses conocidos en el mundo, como en el hinduismo, que tienen su propio Dios, el Islam, que tiene su propio Dios, el budismo, que tiene su propio Dios, ¿verdad? No vamos a mencionar los nombres para no tocar a nadie, pero sabiendo que los cristianos, la Biblia establece, aleluya, que hay que conocer al único Dios. Cuando dice único, es el único sobre todos los dioses. Y establece al Dios verdadero. Porque verdadero quiere decir entonces que hay otros dioses que no son el Dios verdadero. Claro que sí. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, que es un Dios para muchas personas, pues se convierte en ese Dios, y ese Dios no es el Dios verdadero. El Dios del cristianismo es Yahweh, Jehová, Dios de los ejércitos. Y dice a Jesucristo a quien tú has enviado. Aleluya. Jesucristo, la imagen visible de nuestro Dios. Aleluya. Así que conocer a nuestro Dios es el fundamento, es lo que nos mantiene cimentado en medio del torbellino, en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, llámese como usted quiera llamarla. Aleluya. Establece ese fundamento que Dios es verdad. Dios no es un juego, Dios es una realidad. Y en esa verdad Él nos hace libre. Jesucristo, que es la misma imagen del Padre, cuando vino al planeta Tierra como hombre, estableció innumerables veces diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, que Él se está estableciendo y se está dando a conocer a los fariseos, a la audiencia judía de aquella época, de que Él era el único camino. Yo soy el camino. Pero no lo dejó ahí solamente, sino que dijo: yo soy la verdad. O sea, si Él establece que Él es la verdad, sabemos que hay un engaño en el mundo establecido por Satanás, ¿verdad? Que desde el principio ha querido engañar a la humanidad para provocar engaños y desviar a las personas del verdadero camino, que es Jesucristo. Pero no solamente lo dejó ahí, dijo: Él es el camino, la verdad, pero es la vida, y la vida en abundancia. Y esta es la vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti. Aleluya. ¿Quién es la vida?
Jesucristo. Jesucristo es el que nos da a conocer el Padre. Por medio de Él vemos al Padre. Vemos a ese Dios omnipotente, ese Dios omnipresente. Aleluya. Y estableció que nadie puede ir al Padre. No hay caminos, no hay obras, no hay hacer que te lleven al Padre. El único que te lleva al Padre se llama Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dice en Juan, primera de Juan 5:20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Qué nos ha dado? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Bueno, establece este versículo, ¿verdad? Estamos conociendo que Dios es verdad. Es verdad. La verdad es Dios. Aleluya. Por medio de Jesucristo vemos a Dios. Aleluya. Y en estos versículos bíblicos nos hace claro que el Hijo de Dios vino para darnos revelación. Porque tú puedes conocer, pero no entender. Fíjate que te dice que ha venido y has dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y ese es el tema. El tema es conociendo a Dios. Y lo primero que tenemos que ver que Dios es verdad. Él es real. Él no es un cuento. Aleluya. Desde la eternidad. Aleluya. Y en Él, en Jesucristo, es el que nos revela y nos da el entendimiento, la revelación para conocer al que es verdadero, que es Jesucristo. Aleluya. ¿Y por qué Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios? Porque el Padre y Él son uno. Aleluya. En Juan 17:17 la palabra dice, Jesús ora, santifícalo en la verdad. ¿En qué nos va a separar? Nos va a santificar en Cristo, que es la verdad. Pero mira, le hace una añadidura y dice, tu palabra es la verdad. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Cuando Dios dijo sea, cuando ejecutaba el poder, manifestándose toda la obra de la creación en la palabra, y dice, tu palabra es la verdad. Este libro inspirado por el Espíritu Santo es la verdad. Este libro ha sobrevivido muchos siglos. Lo han querido destruir, lo han querido desaparecer, pero este libro se sigue publicando. El enemigo ahora ha sido un poquito más astuto, por decirlo así, que ha alterado algunos versos bíblicos, ¿verdad? Porque el enemigo ha podido ver y dice, pues si no lo puedo destruir, pues vamos a alterarlo, ¿verdad? Pero sigue vigente la revelación de Cristo, su palabra que es la verdad. En Juan 8:32 la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Por eso las vidas andan en el yugo. ¿Se acuerdan el mensaje pasado? El yugo de la esclavitud, el yugo de los problemas o de los pecados del mundo. El pecado principal es la desobediencia, en la cual nos hacemos necio por desobedientes. Y sin embargo el Señor en su palabra nos dice que en Él es que somos libres. Conoceréis la verdad. Conoce a Dios, al verdadero. Dios es verdad. Conoce la verdad que es Jesucristo el Hijo. Y la verdad, el único que te puede hacer libre de la esclavitud del pecado, se llama Jesucristo. Habrán estrategias, habrán herramientas, habrá ayuda externa, pero el único que nos hace libre verdaderamente es Jesucristo.
No hay nada, no hay nadie que pueda romper las cadenas del pecado, de la desobediencia, sino el postrer Adán. Aleluya. Adán fue desobediente, pero por causa de Cristo es el postrer Adán que fue el obediente. Contraste: desobediencia, obediencia. Esclavitud, libertad. Aleluya. Así que vemos el primer punto: y conocéis la verdad, y la verdad los hará libre. Y decía inicialmente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, estableciendo que Dios es verdad. Pero no solamente conocemos al Señor determinando que es la verdad, que lo demás es engaño, sino que podemos ver que Dios es paciente. Y ese me llamaba tanto la atención del Dios paciente que nosotros servimos. Aleluya. Dice que cuando es paciente es que es lento para la ira. Aleluya. Lento para la ira. Es una oportunidad para que las personas procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y pasan los días, pasan los años, aleluya. Pero nuestro Dios es paciente, dando oportunidad para que las almas vengan, para que la humanidad venga, porque ese es el llamado del Señor. Por eso yo no me canso de presentar a Cristo crucificado con esos brazos extendidos, llamando. En la Biblia dice: si alguno quiere, venga, aleluya, venid a mí. Todo es una invitación continua, es un llamamiento donde las vidas tienen que responder a ese llamamiento. Y yo me puse a buscar, hablando desde la creación del hombre, Adán y Eva, y dice aproximadamente, algunos escritos dicen que han pasado 6,000 años con exactitud, otros dicen que pasan de 6,000 a 10,000 años, y para mí eso es un mundo, un mundo de tiempo, aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros somos impacientes, nosotros estamos acostumbrados a la era del microondas, de que todo es rápido, de las freidoras eléctricas, contra más rápido mejor. Entonces hay un contraste, la rapidez con el que el mundo vive, más la paciencia, en la lentitud, como dice, lento para la ira. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios, en ese plan absoluto que ya ha determinado, ya todo está hecho, aleluya, aleluya. Desde hacer cielos nuevos, tierras nuevas, aleluya. Él no tiene prisa, Él tiene ángeles que le adoran, que se postran, que le reconocen. Tiene un remanente iglesia que le adora. Ustedes saben, 6,000 años, cuántas generaciones han pasado por el planeta Tierra desde la fundación del mundo. Y nuestro Señor dice que es lento para la ira, paciente para que la humanidad toda se arrepienta, aleluya, y vengan a los pies del Señor. Y me dirá: y aquellos que no se arrepienten, pues no tendrán excusa, porque nuestro Dios es un Dios paciente, aleluya. En Éxodo 34, verso 6, la palabra lo dice: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y añadió la palabra que discutimos ahorita: y verdad. Dios es grande en misericordia y en verdad, porque Él es la verdad. Y en esta verdad Dios es paciente, esperando que la humanidad tenga oportunidades para que le conozcan. Por eso la iglesia tiene llamamiento y tiene que responder a proclamar las grandezas del Señor, a proclamar la sangre de Cristo que fue derramada para que la humanidad venga, se postre delante de Él, y los dioses que no son el Dios verdadero los elimine, los deseche y camine en el verdadero camino, que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. En Cristo vemos al Padre. Aleluya.
Dice segunda de Pedro 3:9. Dice, Dios no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente. O sea que Dios es paciente porque Él no tarda en cumplir su promesa. Hay planes, hay propósitos, hay cielos nuevos, tierra nueva. Aleluya. Establecer su reino, aleluya, ya lo estableció, todo está hecho, aleluya, pero dice el mismo versículo, deseando que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay mucha gente que dice, ay, eso que Cristo viene, ¿cuántos años se dice que viene y no viene nada? Si siempre es lo mismo, no hay nada nuevo debajo del sol, nace, muere. No, hay una verdad que es Cristo, aleluya, una verdad que es el Dios verdadero. Hay una verdad que nuestro Dios nos dice en su palabra, que Él está dando ese tiempo. Dice su palabra que un día son como 1000 años. Entonces, desde a partir de la creación de Adán y Eva, por la genealogía, se saca más o menos el tiempo que ha pasado, porque la ciencia tiene otros argumentos, pero nosotros no vamos a entrar en la ciencia, nosotros estamos hablando de Cristo, Cristo crucificado, de la verdad, de la palabra, de lo que enseña el cristianismo, aleluya, y el Señor ha sido paciente, deseando que nadie perezca, que nadie muera, que nadie vaya al infierno. Hermano, usted ve la misericordia y el amor de nuestro Dios, un Dios eterno, un Dios que tiene dueño y señor del tiempo, porque Él no vive en el tiempo. Los que vivimos en el tiempo somos la humanidad. Él es eterna, aleluya. En Él no hay tiempo, Él es el mismo tiempo, aleluya. Así que Él no tiene prisa, aleluya. Él lo que anhela es que las vidas vengan, que le conozcan. Esta es la vida eterna, que le conozcan y que conozcamos que Dios es verdad, que Dios es paciente, que es lento para la ira, que quiere que el pecador venga en arrepentimiento y se humille delante de Él y le reconozca para que consiga la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Ya Él se ha acercado, ya Él nos ha buscado, ya hecho está. Ahora llama y llama a la iglesia y a la que no es la iglesia para reconocerle, la iglesia para aprender a amarle, el que no es iglesia para que venga a postrarse y aceptarle como su único Salvador. Aleluya. Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová. ¿Cómo es? Misericordioso y clemente. Esos son sus atributos. Luego dice, lento para la ira. No está diciendo que no va a haber ira. Hay un juicio. Hay una separación de los cabros y las ovejas. Hay un establecimiento. Lo que está diciendo es que es lento. O sea, dando tiempo para que todos procedan al arrepentimiento y vengan a Él. Pero dice lento para la ira y grande en misericordia. Su misericordia derramada cada mañana. Usted sabe la gente que ha muerto sin Cristo. Pero usted sabe la gente que ha conocido a Cristo, que le ha aceptado como su Salvador, pero no solamente que le aceptó, sino que vive en la transformación de nuestras vidas día a día, donde el Señor se revela a nuestras vidas, le conocemos, le amamos, le adoramos y vivimos para Él. Aleluya. Señor quiere que conozca que Él es eterno, porque es paciente, pero es eterno. Antes de la fundación del mundo, ya Él estaba. Él no tiene principio, aleluya. Pero sin embargo dice, Él es el principio, aleluya. En el principio, en el inicio, pero ya Él estaba desde antes de la fundación del mundo. En Salmos 90, verso 2, la palabra dice... Salmo 90, verso 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
Desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En su amor y su misericordia, Él hizo la creación que nosotros conocemos. Aleluya. La conocemos por libros, como digo yo, porque el que es astronauta, que se mueve en las galaxias, que ve la majestuosidad de la creación de las diferentes galaxias, de ese poderío, de esa autoridad, esa gente tiene la vivencia, la experiencia. Nosotros tenemos el conocimiento de ver, aleluya, cuando Él establece, aleluya, en la tierra, para irnos nada más a la tierra, ¿verdad? Establece la lumbrera de día, la lumbrera de noche, cuando todo lo determina, cuando todo lo organiza en su eternidad. Pero a Él nadie lo creó. Él siempre ha existido y es real y es la verdad. En Colosenses 1:17, la palabra dice, Colosenses 1:17. Viendo nuestro Dios eternar, que es eterno. En 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, hablando de Cristo, y Él es la cabeza de la iglesia. Aleluya. Pero establece ese versículo que Él es antes de todas las cosas. La eternidad de Jesucristo. En el Génesis, cuando usted va, dice, hagamos, habla del plural, estaban presentes. Y por eso es que nosotros podemos ver que también dice en Juan 1, del 1 al 5, en el principio era el verbo. Aleluya. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Qué explicación hermosa, ¿verdad? Jesucristo en el principio era el verbo, era la acción. Y el verbo, Cristo, y el Cristo era con Dios. Estaban juntos. Pero después dice, y el Cristo era Dios. Aleluya. Verso 14, para los que dudan, y dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aleluya. ¿Qué verbo? El que estaba desde antes de la fundación y en el principio de la creación. Aleluya. Y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema de hoy es conociendo a Dios, ¿verdad? Ya vimos que es un Dios, Dios es verdad, Dios es paciente, Dios es eterno. Ahora vamos a ver que Dios es poderoso, aleluya. Él es el todopoderoso. Y viendo estos atributos de nuestro Dios, la pregunta es, iglesia, ¿por qué tú eres impaciente si Dios es paciente? Iglesia, ¿por qué tú no confías en el poderío de tu Dios todopoderoso, el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios creador, el Dios inigualable, el Dios inmovible? Nada lo mueve a Él, es eterno, aleluya, y se hizo accesible por la sangre de Cristo a la humanidad, aleluya. En Él no hay imposible, porque si es todopoderoso, dice que no hay imposible. O sea que todo para Él es posible. Y lo podemos ver en la creación. De la nada, envió la palabra y dijo, sea, aleluya, el poder de su palabra. Cuando Dios habla, ejecuta. Cuando Dios dice que tiene planes de bienestar para la humanidad, eso es un hecho, eso es una realidad, aleluya. Entonces nosotros como iglesia, ¿cuál es tu carga? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu problema? Si tú tienes un Dios todopoderoso, omnipotente, Él tiene las 3 O, omnipotente, omnipresente, omnisciente, aleluya. Todo lo sabe, está presente en todo su presencia, Él es eternal, nada lo sostiene a Él, se sostiene por sí mismo, por lo que Él es, aleluya.
En Apocalipsis 19:6 dice la palabra, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, aleluya. Él no tiene disputa entre reinos, porque Él es el único rey. Dice la palabra que Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Pero Jesucristo, cuando viene en el Apocalipsis, cuando establecen el cinto, señor de señores, rey de reyes, ya ahí se establece como el único rey. Jehová reina. El Padre y yo somos uno. Aleluya. Y uno se pregunta, ¿cómo uno? Si lo dio a conocer en Adán y Eva. Eva es parte del cuerpo de Cristo, de Adán. Se fue sacado de la costilla. Cristo, el postrer Adán. Eva, la iglesia, sacada del mismo Cristo, injertada, siendo uno en Cristo. Aleluya. El Padre y yo somos uno. Nos hizo coherederos juntamente con Él. Pero aquí el punto es que Dios es todopoderoso. En el Apocalipsis 19:6, que vemos ver la manifestación de su poderío final, donde se harán cielos nuevos, tierras nuevas. Aleluya. Donde Jesucristo vendrá como Rey, vino anteriormente como el Mesías, aleluya, Emanuel, el Dios con nosotros, pero establecer su poderío, ahí lo dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Te pregunto yo, dice que los gobernantes de las naciones son porque Dios lo permite. Ellos tienen la autoridad delegada por Dios. Pero Dios es el dueño y Señor de todas las naciones. Y el Dios todopoderoso que tú y yo servimos dice que cada nación la compara como gota de agua. Así que, hermanos, si nosotros analizamos lo que es una gota de agua, el poderío y la autoridad que Dios está manifestando a través de esa palabra es incomparable. No tiene palabras para describir a este Dios que es verdadero, a este Dios que es paciente, a este Dios que es eterno, a este Dios que es todopoderoso. Aleluya. Y tu iglesia y yo iglesia, tenemos que conocer que el Dios que tú y yo servimos tiene poder, aleluya, para hacer como Él quiere, porque es Dios soberano, Dios eterno, Dios grande. En Hebreos 1:3 dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Hermano, con la palabra de su poder, porque las olas no se salen de la línea de el establecimiento que Dios le determinó por la palabra. Tendríamos maremoto continuamente. Sin embargo, usted ve el oleaje que viene. Pero hermano, ¿cómo usted se explica eso? Hay entonces los satélites y las órbitas. ¿Cómo es posible que todo este movimiento de traslación y rotación se mantenga ahí? ¿Cómo es que no se sale? Tiene que haber un maremoto para que se salga. Un movimiento en la tierra. Porque ahí te lo dijo la palabra. ¿Qué fue lo que te dijo? Dios, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder. Sea. Estableció límites. Esa era la palabra que ahorita no me vino. Estableció límites en las aguas. Aún los ríos, la crecida de ríos. Cuando Él determina que se salga, se salen. Cuando Él determina que venga el maremoto, viene. Pero mientras tanto, el río y la corriente de agua está en su lugar, en su espacio. El límite, estableció límites. Aleluya. Con el poder de la palabra. Sea. Vaya al Génesis. Sea. Y fue hecho. Aleluya. Así que hermano, nosotros como pueblo, como iglesia, si Dios
nuestras preocupaciones. Cuando Dios dice, Dios nos resuelve, Dios nos abre las puertas, Él las cierra las puertas, Dios tiene cuidado de ti, Dios te cuida, la seguridad está en Él, no está en nada más, porque Él es el mismo ayer, hoy, siempre, Él no cambia, Él es por de generación en generación, es el mismo Dios, nuestro Dios, aleluya. Y dice en Mateo 28, 18, hablando de Jesucristo, dice: Jesús se acercó y le habló diciendo, aquella generación, pero nosotros como iglesia en la actualidad nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que el que manda en autoridad la tiene Él. Toda potestad, la palabra dice que Dios tiene conocimiento hasta cuando un gorrión cae, un pajarito cae a tierra. Dios tiene cuidado, hermano. Usted se ha puesto a pensar que pasan los días y no llueve y las aves empiezan a cantar. Y acá en Puerto Rico hay una que le llamamos que pone un lamento y empieza a hacer bu, 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 una eterna súplica, y de pronto cae la lluvia y todas esas aves empiezan a aletear con sus alitas, se mueven así, se bañan, las plantas empiezan a moverse porque Dios tiene cuidado de su creación. Él manda la lluvia cuando entiende que es necesario. Aleluya, aleluya. Todo está bajo su dominio y control. A mí como iglesia llega tiempo. En mis necesidades llega tiempo. Ni antes ni después. Porque así mismo como cuida de la vaca, del animal, como no va a cuidar de usted y de mí, que fuimos hechos, aleluya, y sopló aliento de vida. Aleluya. Su Hijo amado pagó el precio para que estemos en Él. Hermano, eso es gratis. Venga, reciba la presencia del Señor. Y si ya está ahí es remanente, saboreemos, disfrutemos de la grandeza de nuestro Dios, de su amor. Aleluya. Y ese es el próximo. Dios es amoroso y misericordioso. No solamente es poderoso, sino que ese amor se derrama como la lluvia. Y esa misericordia, esa compasión por la humanidad. Por eso es que es lento para la ira, para que todos se procedan al arrepentimiento. Porque el atributo mayor de Dios es el amor. Es amor. Es amor. Él es la sustancia. No es que se compone, es que es amor. Porque esta camisa se compone de hilos, ¿verdad? Pero Él es el hilo. Es amor. No sé cómo explicarlo. Aleluya. Es amor. Es amor. No es que está hecho de amor, es que es amor. Es amor. Hermano, porque de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo. No a una vida, no a las personas, al mundo, la creación, todo lo ama, todo lo que hizo, sus paisajes majestuosos, sus corrientes de agua, el firmamento, la distinción de tantas aves, la variedad de tantas plantas y árboles, la majestuosidad, la creatividad, los colores, los organismos, la función. ¡Wow! ¡Qué poderío, qué autoridad se ha hecho! ¡Aleluya! Y se multiplicó el poder de su palabra. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo lo muestra? Para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Él sabía que nosotros éramos pecadores. Cualquier humano, cuando alguien hace mal, lo desecha, lo elimina. Porque esa es nuestra naturaleza, pero esa no es la de Dios. Aunque seamos inmerecedores, esa es la gracia. Él estaba ahí diciendo, no, yo voy a dar mi vida por mí.
por todo, porque es por todo, pero aquellos que lo reciben son los que han de ser salvos, porque a veces la gente dice, ay, pero es que van para el infierno nunca fue creado para el hombre, el infierno fue creado para Satanás, lo dice la Biblia, pero en el engaño Satanás ha llevado humanidad, ¿verdad? Pero la humanidad, su misericordia, su amor está derramado para que todos vengan a él. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, vuelve y lo repite, es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, Él es la vida, juntamente con Cristo. Estábamos muertos en el pecado. Por ahí hay muchos muertos que caminan, muertos que viven muertos, porque no han conocido a Cristo, porque dice que nos dio vida, la vida verdadera juntamente con Cristo, que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si no conoces a Jesucristo, no conoces a Dios, y si no conoces a Dios, estás muerto, aunque vive. Tu espíritu está muerto. Terminas fuera de Dios. Pero no porque Dios lo quiera, porque Dios nos llama. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Mira lo que dice este verso. Juan 15:13 y 14. Dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Y cuando tú te vas a Abraham, Dios llamó a Abraham amigo, pero lo llamó amigo porque Abraham cumplió con esto que Jesucristo está enseñando. Cuando dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Lo primero que Dios le mandó a Abraham fue, vete de tu tierra y parentela. Y ahí fue Abraham, obedeció y se fue. No sabía para dónde iba, pero estaba haciendo lo que le mandó. En un momento dado le pidió a su hijo Isaac, su único hijo, que se lo ofreciera como holocausto. Abraham, en obediencia, fue y se lo ofreció. Cumplió lo que Dios le mandó. Dios detuvo y Abraham no lo sacrificó. Pero si Abraham había visto a Dios, dice también, cuando Jesucristo hablaba, aleluya, y se daba a conocer, y le hablaba a los fariseos, y le decía, y ellos se enfurecían, que Jesús había visto a Abraham. Y ellos le debatían y le decían, ¿cómo es posible que tú hayas visto a Abraham si tú eres más joven que Abraham? Y era porque Abraham había visto al Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que aún no había sido encarnado como el Mesías, el Dios con nosotros, ya Abraham le había visto. Pero Moisés también le vio, porque en el resplandor de Moisés, cuando Moisés hablaba con el Padre, bajaba, que su rostro resplandecía, era el tipo de Cristo resplandeciendo cuando Cristo se transfiguró a sus discípulos. Aleluya. Y ahí podemos ver lo hermoso que es la eternidad de Dios, que aún Abraham, siendo hombre, y Cristo no se había manifestado en el plan y propósito de Dios en la eternidad, ya Abraham le había visto. Aleluya. Entonces, por eso es que la palabra dice que Dios le llama amigo. ¿Quién es el amigo de Jehová? ¿Quién es el amigo de Jesucristo? Aquel que obedece su palabra. El humano no puede obedecer su palabra. Mire las multitudes y las vidas que no conocen al Señor. ¿Pueden ser obedientes a la palabra? Mienten, roban, desobedecen, matan. ¿Quién obedece? Cristo en ti.
por cuanto lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Él viene a vivir en nosotros y empieza lo que hablamos ahorita de la transformación. Vamos creciendo, Él va creciendo en nosotros hasta que se eleva a las alturas. Aleluya. Ahí deja de arrastrarse como un gusano. Tiene el desierto donde está en la crisálida y en la oscuridad. No se ve nada, no se sabe nada. De pronto sale esa mariposa ahí pegada. Tiene que esperar hasta que de pronto es libre. Una hermosa mariposa, aleluya, de lo terrenal a lo celestial, porque ya está volando. Me encantan las mariposas, hermosas que son, aleluya. Yo por mi gusto tuviera un mariposario. Y por último, viendo a Dios sabio. Dios es sabio, nuestro sabio Dios. Dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es sabio. Hermano, la sabiduría de este mundo no es sabiduría, y hay gente muy inteligente que Dios le ha dado la sabiduría. ¡Wow! ¡Qué mucha creatividad! ¡Qué mucha sabiduría tiene el hombre! Pero si no es la sabiduría de Dios, se convierte en un necio. Contraste, el sabio, el necio. Lea Proverbios 8. Ahí habla del principio de la sabiduría. Y de hecho, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Pero allá en Proverbios 8 habla de la sabiduría, manifestando quién es Jesucristo como la sabiduría. Aleluya, hermoso. Habla bien bonito de lo que es la sabiduría. Colosenses 2:3 dice, en quien que es Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fíjate, hermano, que los tesoros no son las piedras preciosas, no son los diamantes, no son los rubíes, son los tesoros. Habla de que los tesoros están escondidos en Cristo y son tesoros de la sabiduría de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo y del conocimiento. En Job 12:13, este hombre que fue tratado por el Señor, él estableció en la palabra y dijo, con Dios está la sabiduría. Hermano, estaba padeciendo, este hombre sufrió muchísimo y él pudo decir que con Dios está la sabiduría. En otras palabras, es decir, él sabe lo que está haciendo, él sabe por qué lo hace. Él conoce lo que yo no conozco, aleluya. Pero vuelve y retomo, dice, con Dios está la sabiduría y el poder suyo. Y el poder suyo en el consejo y en la inteligencia. Si tú eres inteligente, sé inteligente en Cristo, porque el consejo sabio proviene de Dios. Los proverbios habla del necio y habla del sabio. Salomón, Eclesiastés, es un libro fantástico. Él tuvo de todo. Tenía la sabiduría. Y concluyó diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y guardar sus mandamientos. Él experimentó todo, él vivió todo. De todo, hermano. Usted lo sabe mejor que yo. ¿Y qué concluyó? Que la sabiduría que te sostiene a ti como individuo en la paz, en la paciencia, en el amor, en la misericordia, es Él. Y lo vamos a leer aquí, Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, la sabiduría que es de lo alto, porque hay una sabiduría terrenal que es la del hombre, el conocimiento, pero aún esta sabiduría terrenal es por las capacidades que Dios mismo te dio, ¿verdad? Lo único que esta sabiduría terrenal sería fantástica si esta tierra se convierte a esta sabiduría celestial y entonces procedería de esta manera. Dice que es de lo alto, es primeramente pura. Dios es puro. Después pacífico. Pacífica. Tú eres sabio cuando, iglesia, estás contendiendo con el de afuera, pero ¿y cuando contiendes con tu hermano dentro de la iglesia? ¡Wow! Amable. Dice que es amable. Ah, no, pero tú no eres un amable, tú eres un amargado, iracundo, benigno, llena de comprensión, lo que llamamos empatía. No te preocupes, yo comprendo por lo que estás pasando. Me pongo en tus pies, en tus zapatos. Y de buenos frutos
De buenos frutos, dice la palabra, que el árbol se conoce por el buen fruto o por el mal fruto. Y empezamos hablando de que el árbol debe estar cimentado, fundamentado, arraigado a la tierra, con raíces profundas y firmes, para cuando venga el torbellino y la tormenta pueda permanecer firme. Por eso es que es necesario conocer a Dios, porque la sabiduría que es de Dios es de lo alto, que es de lo alto, que es la de Dios, es primeramente pura. En esta sabiduría no hay maldad. Es pacífica, el Dios paciente, ¿te acuerdas? Amoroso, el Dios amable, benigno, de bondad, lleno de comprensión y de buenos frutos, sin incertidumbre, pero mira lo que dice, ni hipocresía. El árbol que tiene apariencia y no está fundamentado, no está enraizado, no está firmado, viene la tormenta y lo derriba y cae. Ese es como el que fundamentó su casa en la arena y no en la roca. Cuidado con la apariencia, cuidado con la hipocresía. No lo digo yo, lo dice la Biblia, dice, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Quiere decir que hay hipocresía. El que no es sabio, el que es insensato, es hipócrita. Esa sabiduría es terrenal, diabólica, dice la palabra también. Usted sabe cuánta gente sabia hay en su propia concupiscencia que lo que hace es maldad. Hermano, véalo en estas guerras que se están desatando. Sabiduría de hombre por poder. El Todopoderoso es Dios. El dueño y Señor de todas las cosas es Dios. Dice 1 Timoteo 1:17. Y con esto termino. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos. Sigue siendo rey. Hace 6.000 años era rey. Antes de la fundación del mundo era rey. Estos reyes de la tierra, estos gobernantes, estos príncipes, Dios le ha dado autoridad, pero todos han desaparecido, han muerto. Hay algunos que aparecen en la historia, ¿verdad? Gente que hizo mucha maldad, mucho asesinato, aparecen ahí en la historia. En la historia. Por mucha gente, estas generaciones que se levantan ni le conocen. Pero a este rey, al Cristo de la gloria, al Rey de Reyes, el Señor de Señores, al único Dios, al verdadero, dice, al Rey de los siglos, inmortal. La gente querrá matarlo, siempre ha querido matarlo. ¿Se acuerdan los fariseos cuando Jesucristo habló de Abraham, que él había conocido a Abraham? Estos fariseos se enfurecían y no entendían a Cristo. Y claro, en lo humano es difícil entender cómo es posible que un hombre que es más joven está hablando del padre Abraham cuando la ley decía del padre Abraham. Es que en el conocimiento no se entiende, pero por eso es que el Señor decía que les revelaba y le daba entendimiento para que conocieran la verdad. Los que entendieron se convirtieron a Cristo en aquella época, judíos, ¿verdad? Hoy en día todavía los ojos de muchos están vedados, tapados, ¿verdad? Pero decía yo el domingo pasado que Dios le ha placido revelar las cosas a los niños, a las personas que tienen un corazón humilde y contrito y humillado. Ese no desprecia a Dios y te lleva a hablar de la palabra. Así que volvemos y te retomamos y dice al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. ¿Es invisible? Solamente tú lo puedes ver en Cristo. Al único y sabio Dios. A Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ese es un cántico, ¿verdad? Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sea honor, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como dice el cántico, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea
de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Solo Él es el merecedor de la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios. Aleluya, el Señor te bendiga, la paz del Señor sobre tu vida y sobre la mía. Que Dios te revela nuestros corazones, que nos dé entendimiento y que podamos amarle cada día más, recordando la palabra de hoy, conocerle, conocer que Dios es verdad, conocer que Dios es paciente, reconocer que Dios es eterno, reconocer que Dios es todopoderoso, reconocer que Dios es sabio y que Dios es amoroso y misericordioso. 6 atributos nada más, faltan muchos y muchos y muchos más, pero le conocemos a medida que nos centramos en su palabra y nos revela su grandeza. Aleluya.